Buen día chicos, el día de hoy vamos a ver lo que son áreas en coordenadas paramétricas. Recuerden que en el video anterior nosotros calculamos el área bajo la curva de una función. Aquí está el plano XY. Teníamos una función f de x de esta forma en un intervalo a, b. Y nosotros calculábamos el área que está bajo la curva de esa función. Área bajo la curva, pero solamente está el eje X, recuerden, ¿no? ¿Cómo se calculaba esta área? Se la calcula como el área va a ser igual a la integral desde el punto A hasta el punto B de la función f de x por el de x. Así es como calculábamos esa área. Pero esto de aquí lo hacíamos cuando teníamos coordenadas rectangulares, ¿ya? Pero en este caso vamos a calcular áreas en coordenadas paramétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que esta curva de aquí, le vamos a llamar curva C, esta curva ya no me la van a dar en coordenadas rectangulares, sino que ahora me la van a dar en coordenadas paramétricas. Es decir, de esta forma, la curva C va a ser igual, x igual a un x que depende de t y y igual a un y que depende de t. De esa forma me van a dar la curva, de forma paramétrica. Ya no me la van a dar así, f de x, sino que ahora me la dan de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, a ver. Nosotros tenemos que el área es igual a la integral desde el punto A hasta el punto B, pero ahora ya no le vamos a poner de A hasta B, sino le vamos a poner desde un T1 hasta un T2. Es decir, esta curva va a ir desde un punto T1 hasta un punto T2. ¿Sí? Ya no va a ser acá de A a B, sino ahora de un T1 hasta un T2. Eso vamos aclarándolo aquí, ¿no? La T va a ir variando de T1 hasta T2. ¿Sí? Listo, entonces aquí me va a quedar f de x y esta x la vamos a cambiar por lo de acá. X va a ser igual a un x que depende de t. ¿Sí? Por dx, y miren lo que vamos a hacer aquí. Voy a multiplicar y a dividir para dt. ¿Por qué hago eso? Porque mi nueva variable va a ser la variable t. ¿Ya? Ya no va a ser la x como acá, ¿no? En la integral, sino que ahora la nueva variable va a ser la t. Bien, entonces aplicamos este artificio. Multiplico por dt y divido para dt. ¿Qué consigo con eso? Pues consigo lo siguiente, que el área va a ser igual a la integral desde un T1 hasta un T2 de f. Miren lo que yo tengo aquí, a ver. F, y dentro de f hay un x que depende de t. Es decir, lo que está aquí adentro depende de t. En otras palabras, esta función f es una función que depende de la variable t, ya no depende de x. ¿Por qué? Porque esta x depende de t. Entonces a lo que yo la reemplazo aquí, la función f va a quedarte como un f que depende de t. Eso es lo que vamos a poner aquí. F de t por, y esto de aquí lo voy a escribir de la siguiente forma. Dx sobre dt por dt. ¿Sí? Miren, no he alterado nada, ¿no? Entonces, a ver, si la x depende de t, eso quiere decir que dx sobre dt, ¿qué cosa sería? Sería la derivada de x, es decir, sería x'. Es decir, te queda que el área va a ser igual a la integral desde t1 hasta t2 de f de t por, esto de aquí no es nada más que x', y eso multiplicado por dt. ¿Ya? Y recuerden que f de x ustedes lo pueden escribir como si fuera ¿qué cosa? Y. Entonces f de t es como que yo tenga y de t. Es decir, esto me va a quedar la integral de t1 hasta t2. F de t es lo mismo que yo tenga y de t por x' por dt. Y y de t, ¿a qué es igual y de t? A y. Entonces, por lo tanto, te queda que el área es igual a la integral de t1 hasta t2, y de t es y,
por x' por dt. Y esta es la fórmula que vamos a aplicar nosotros para poder calcular el área bajo la curva de una función en coordenadas paramétricas, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que ustedes tienen que aprenderse, ¿no? Esta es la demostración de dónde sale esta fórmula. ¿Sí? Entonces te queda la integral de t1 a t2, ya no va a ser de a a b, sino ahora del punto t1 al punto t2. De y por x' tienen que derivar esto y por dt. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que puedan entender cómo se utiliza esta fórmula que ustedes observan aquí. El problema número 1 lo que me pide es calcular el área bajo la curva. Miren, aquí me da la ecuación de la curva en forma paramétrica. Cx igual a 2t, y igual a 3t más 4t cuadrado, cuando t está entre 0 y 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calculaba el área bajo la curva en forma paramétrica? Porque la ecuación que me dan es paramétrica, ¿no? Sería la integral de t1 a t2 de y por x' por dt. Y eso va a ser igual a la integral de t1 a t2 sería de 0 a 10 de y. ¿Quién es y? Aquí está, miren. 3t más 4t cuadrado y eso multiplicado por x'. Entonces la x es igual a 2t. Eso quiere decir que la derivada de x, ¿cuánto vale? 2. ¿Sí? O sea, derivan x. La derivada de 2t vale 2. Y eso por dt. Listo, miren, entonces ahora hay que resolver esa integral para poder saber cuánto vale el área bajo la curva de esta función que observan aquí. Y entonces vamos terminando de resolver esto. El 2 puede salir como una constante. Vamos integrando directamente. La integral de 3t, te queda 3t cuadrado sobre 2, más la integral de 4t cuadrado. Eso sería 4t al cubo sobre 3. Y eso tienes que evaluarlo de 0 a 10. ¿Sí? Entonces este 2 te queda aquí afuera. Vamos evaluando. Primero evaluemos arriba. Si yo evalúo arriba me quedaría 3 por 10 al cuadrado sobre 2 más, aquí también evalúo, sería 4 por 10 al cubo sobre 3. Ahora, si yo evalúo en 0, miren, se hace 0 aquí y 0 acá también, ¿no? O sea, tengo que reemplazar el 0 en la t. Reemplazo aquí y todo esto se hace 0. Entonces solamente me queda lo que está ahí. Bien, entonces aquí me queda 2, que multiplica, miren, aquí 10 al cuadrado sería 100, 100 por 3 sería 300, 300 sobre 2, más 10 al cubo 1000, 1000 por 4 sería 4000, sobre 3. Bien, entonces todo aquí me queda como resultado 2, aquí mínimo común entre los dos sería el 6, y multiplico cruzado, ¿no? Mínimo común la multiplicación de los dos y multiplico cruzado, sería 3 por 300 sería 900, más 4000 por 2 sería 8000. ¿Ya? Entonces todo aquí me queda que es igual a 2, arriba sumamos 8000 más 900 sería 8900 sobre 6. Y por lo tanto me queda que el área va a ser igual, miren aquí se simplifica, mitad 2, mitad 3, sería 8900 sobre 3 unidades cuadradas, porque es un área, ¿no? Y ese sería el área bajo la curva de esta función paramétrica, en el intervalo de 0 a 10. El ejercicio número 2 me dice que calcule el área entre las curvas C1 y C2 en el primer cuadrante. ¿Sí? Calcular el área entre las curvas, el área que está en la intersección entre las dos figuras. Entonces, a ver, vamos haciendo un pequeño gráfico, o sea, vamos a graficar estas dos figuras para ver qué cosa sería lo que vamos a calcular, ¿no? A ver, para la curva C1, tengo lo siguiente, a ver. X igual a 10 coseno de t, y igual a 5 coseno de t. Este 10 lo voy a mandar a dividir acá al otro lado y el 5 también lo mando a dividir acá al otro lado. Es decir, me quedaría lo siguiente. X sobre 10 es igual a coseno de t y y sobre 5 es igual a seno de t. ¿Ya? Entonces, si yo elevo al cuadrado cada ecuación elevo al cuadrado, entonces elevo al cuadrado de ambos lados, ¿no? Si yo elevo al cuadrado de este lado sería
x al cuadrado sobre 10 al cuadrado es igual a coseno cuadrado de t, y elevo al cuadrado acá también, acá sería y cuadrado sobre 5 al cuadrado es igual a seno cuadrado de t. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo sumo estas dos ecuaciones? ¿Ya? Si yo sumo esas dos ecuaciones, entonces me quedaría aquí x al cuadrado sobre 10 al cuadrado más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t? Esto de aquí vale 1. Y por lo tanto te queda que la curva C1 es x al cuadrado sobre 10 al cuadrado más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado, y esto es igual a 1. ¿Y esta figura qué figura es? No es nada más que una elipse. ¿Sí? Ese es el gráfico de una elipse, esa es la ecuación de una elipse. Entonces miren lo que yo he hecho. Me da la curva de forma paramétrica y la he convertido a forma cartesiana, forma rectangular, para poder identificar qué tipo de figura es. Si es una circunferencia, una elipse o una hipérbola. En este caso salió que es una elipse. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con la curva C2. ¿Ya? Entonces la curva C2 te dicen que es x igual a 5 coseno de t y y igual a 5 seno de t. Vamos a hacer lo mismo, el 5 pasa a dividir y el 5 acá también pasa a dividir. Entonces te quedaría x sobre 5 igual a coseno de t y y sobre 5 igual a seno de t. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo, vamos a elevar al cuadrado de ambos lados de cada ecuación. Entonces quedaría lo siguiente, x al cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a coseno cuadrado de t, y al cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a seno cuadrado de t. ¿Sí? Y ahora sumo las dos ecuaciones. Si yo sumo las dos ecuaciones, entonces te va a quedar x al cuadrado sobre 5 al cuadrado más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado, y eso es igual a, y sumo de este lado y queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso vale 1. ¿Sí? Multiplico todo por 5 al cuadrado, es decir, multiplico por 25, ¿no? Miren, 5 al cuadrado 25, acá también 25. Multiplico todo por 25 y te va a quedar x cuadrado más y al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Y esa sería la curva C2. Entonces, ¿esa es la ecuación de qué figura? Esa es la ecuación de una circunferencia. Entonces, listo. Ya sabemos que la curva C1 es una elipse, la curva C2 es una circunferencia. Entonces, vamos a hacer el gráfico de estas figuras. Y entonces tenemos una circunferencia de radio 5. ¿Ya? Va a caer por aquí, voy a ponerle. Voy a poner que aquí está el 5. Una circunferencia de radio 5. Y la otra es una elipse. El eje mayor vale 10 y el eje menor vale 5. Es decir, de la siguiente forma. Por ahí va a caer el 10, el eje mayor vale 10, el eje menor vale 5, entonces la elipse es de esta forma. ¿Ya? Y ahí tenemos el gráfico de la curva C1 y de la curva C2. ¿Qué es lo que me piden calcular? Calcular el área entre las curvas, pero solo en el primer cuadrante, el área que está entre las dos curvas. Es decir, lo que me piden calcular es esta área que ustedes observan aquí. El área que está entre las dos curvas, pero solo en el primer cuadrante. Esa área es la que nosotros vamos a calcular. Vamos a ponerle área total. ¿Sí?
Bien, entonces lo que tenemos que calcular es esta área que ustedes observan aquí, ¿sí? Porque solamente vamos a trabajar en el primer cuadrante. Ahora, recuerden que esta fórmula que nosotros acabamos de ver, el área igual a la integral de T1 hasta T2 de y por x' por dt, con esa ecuación yo calculo el área bajo la curva de una función, pero no puedo calcular el área de la intersección entre dos curvas, ¿sí? Solo se calcula el área bajo la curva. Ya vamos a ponerlo aquí, área bajo la curva. Bien, entonces por esa razón yo separé aquí el problema en dos partes. A ver, tengo el elipse, ¿no? Observen, tengo el elipse. Si yo quiero calcular el área que está bajo la curva, es decir, bajo el elipse entre la curva C1, si yo quiero calcular el área bajo la curva, debería ser toda esta área de aquí, ¿sí? A toda esa área le vamos a poner área 1. Y para calcular esa área 1 vamos a aplicar la siguiente ecuación, la integral de T1 a T2. ¿De dónde a dónde iría la T? A ver, si ustedes observan en la ecuación, la ecuación del C1, la T viene a ser el ángulo que está dentro del coseno y del seno. Eso quiere decir que esta área va de qué ángulo a qué ángulo. Va del ángulo de 0 grados hasta qué ángulo. Hasta el ángulo de pi medios. Entonces la T iría de 0 hasta pi medios. Porque observen que la T es el ángulo. Entonces el ángulo va de 0 a pi medios. Es decir, esa área va de 0 a pi medios. Listo, eso, la integral de 0 a pi medios, aquí va la y. La y, ¿quién sería? 5 seno de t. Eso multiplicado por x', aquí está la x. ¿Quién sería x'? Es decir, la derivada. La derivada sería menos 10 seno de t. Eso sería x' y eso multiplicado por dt. Ese sería el área 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la circunferencia? Si yo quiero calcular el área bajo la curva de la circunferencia, debería ser esta área que ustedes observan aquí. Y a eso le vamos a poner área 2. Esta es la curva C2, ¿no? Bien, ¿y cómo calcularíamos esa área 2? Esa área 2 debería ser igual a la integral. Y lo mismo, para la curva C2, la t, observen, viene a ser el ángulo. Y el ángulo va de 0 a pi medios. ¿Qué se pone primero? Primero va la y. La y sería, ahora para la curva C2, 5 seno de t. Eso multiplicado por x'. Recuerden la ecuación, x'. Aquí está x, si ustedes la derivan, quedaría ¿cuánto? Menos 5 seno de t. Y eso por dt. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Por dt. Bien, entonces ahí ya tenemos el área 1 y el área 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa sería el área total? El área total va a ser igual, observen, ¿no? Aquí tengo el área 1, viene a ser todo esto, el área 2 viene a ser solo el círculo, entonces a toda la elipse, a todo el cuarto de elipse le tengo que quitar el cuarto de circunferencia. Entonces sería área 1 menos área 2. Bien, entonces así es como vamos a calcular el área que está entre estas dos curvas. Bien, entonces el área total va a ser igual al área 1 menos el área 2. ¿Ya? Y eso es igual, aquí ya he planteado las integrales directamente. Esta es la integral del área 1 menos, y esta es la integral del área 2. Ahora vamos resolviéndolas para ver cuánto sale, ¿no? Esto me va a quedar igual a ver, miren, aquí me queda 5 por menos 10, sería menos 50, y ese menos 50 puede salir de la integral. Y te quedaría la integral de 0 a pi medios. Aquí tengo seno de t por seno de t, sería seno cuadrado de t por dt. Y acá tengo menos, y aquí tengo 5 por menos 5 sería menos 25. Ese menos 25 sale y te queda más 25. Por la integral de 0 a pi medios de seno de t por seno de t sería seno cuadrado de t por dt. ¿Sí? Observen que estas dos integrales son iguales y se están restando, ¿no? Aquí tengo menos 50 más 25,
Es decir, me quedaría menos 25 veces esta integral, porque son iguales las dos integrales. Entonces me queda menos 25 por la integral de 0 a pi medios de seno cuadrado de t por dt. ¿Sí? Eso es lo que nos queda. Ahora hay que resolver esta integral. Esto de aquí me queda menos 25, la integral de 0 a pi medios. El seno cuadrado de t lo puedo cambiar por 1 menos coseno de 2t sobre 2 por dt. Este 2 puede salir de la integral, te va a quedar menos 25 medios. Y resuelvo directamente la integral. Quedaría la integral de 1, sería t, menos la integral del coseno de 2t. Sería seno de 2t sobre 2. Y eso lo evalúo de 0 a pi medios. ¿Sí? Listo, entonces esto de aquí me queda como resultado menos 25 medios. Abro un corchete, vamos evaluando. Primero evalúo arriba, todo esto lo evalúo arriba. Si lo evalúo aquí, quedaría pi medios, menos, lo evalúo aquí, quedaría pi medios por 2, sería pi, seno de pi vale 0. Sobre 2, esto te queda 0. Menos, ahora lo evalúo abajo, si yo evalúo abajo, aquí quedaría 0, menos, si yo evalúo aquí, 0 por 2, 0, seno de 0 vale 0. Dividido para 2, sigue siendo 0. Listo, y entonces esto de aquí me queda como resultado menos 25 medios, y aquí adentro todo esto queda solamente pi medios. Es decir, me queda menos 25 cuartos de pi. Pero como lo que estamos calculando es un área, entonces el área total va a ser igual, como salió negativo tienes que ponerle valor absoluto y entonces te quedaría 25 cuartos de pi, unidades cuadradas. Y ese sería el valor del área total, del área que estaba entre las dos figuras, entre la elipse y la circunferencia. Bien chicos, entonces con esto hemos terminado lo que es área en coordenadas paramétricas. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal y compartan con sus compañeros para que puedan ver y aprender todo lo que tiene que ver con este tema.